¿Sabías que a veces la historia no la escriben los genios, sino los incompetentes? Prepárate para un viaje donde la estupidez humana, en sus momentos más ciegos, redibujó fronteras, arruinó imperios y cambió el destino de millones. No hablamos de despistes cotidianos, sino de decisiones tan monumentales en su torpeza que su eco aún nos alcanza. Y lo más aterrador es que muchos de estos personajes fueron líderes, reyes o innovadores. Antes de sumergirte en este desfile de disparates, si realmente quieres entender cómo un solo error puede torcer el rumbo de la humanidad, demuestra tu sed por estas verdades ocultas. Suscríbete ahora, porque ignorar esta llamada sería como mirar hacia otro lado, ante los mismos patrones de arrogancia que nos han llevado al desastre, una y otra vez. ¿Cuántos seremos los que decidamos aprender del pasado? Número 1. El piloto que desató el infierno nuclear por un manual. El 26 de septiembre de 1983, el teniente coronel soviético Stanislav Petrov estaba a cargo del búnker Serpajov 15, monitoreando los satélites de alerta temprana para un ataque nuclear estadounidense. De repente, las sirenas aullaron. Un misil Minuteman había sido lanzado desde Estados Unidos. Minutos después, el sistema reportó 4 más. El protocolo era claro y automático: lanzar un contraataque nuclear total. La URSS solo tendría 25 minutos para responder. Petrov, sin embargo, tuvo una corazonada. El ataque parecía demasiado pequeño, y los satélites ópticos terrestres no reportaban lanzamientos. Él, basándose en su instinto y en la poca fiabilidad que percibía en el nuevo sistema, declaró que era una falsa alarma. Desobedeció órdenes directas, arriesgándose a un fusilamiento. Tenía razón. Una rara alineación solar sobre nubes altas había engañado a los satélites. Su error de no seguir las reglas evitó una guerra termonuclear que habría borrado civilizaciones. Años después, fue reprendido por no seguir el procedimiento. Su historia, silenciada hasta la caída de la URSS, nos recuerda que a veces el mayor acto de inteligencia es dudar de la máquina. Número 2. El economista que hundió un continente con una teoría. A finales de los años 80 y 90, el Consenso de Washington, un paquete de políticas económicas neoliberales impulsado por organismos como el FMI y el Banco Mundial, fue aplicado a rajatabla en América Latina y África. Figuras como el economista John Williamson, aunque con intenciones teóricas, vieron cómo su receta: privatizaciones masivas, liberalización extrema y austeridad era impuesta sin matices por tecnócratas ideologizados. El resultado fue un desastre social catalogado como shock therapy. En países como Rusia, tras la URSS, la privatización rápida creó una cleptocracia oligárquica que se enriqueció con activos del Estado, mientras la población caía en la pobreza extrema. En Argentina, la paridad fija peso-dólar y las privatizaciones llevaron a la crisis del 2001, con saqueos y un default histórico. Se estima que en la década de los 90, estas políticas contribuyeron a aumentar la desigualdad y la pobreza en millones de personas. Fue la arrogancia de creer que un modelo teórico podía aplicarse a realidades complejas sin devastar el tejido social. Número 3. El banquero que vendió humo y quebró el mundo. En 2008, la crisis financiera global estalló principalmente por un producto: las hipotecas subprime y los valores respaldados por ellas. C.D. Richard Fuld, CEO de Lehman Brothers, fue el epítome de la arrogancia. Mientras su banco se ahogaba en activos tóxicos, paquetes de deuda de alto riesgo disfrazados de inversión segura, él ignoró las señales y presionó por un apalancamiento cada vez mayor. En septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en bancarrota con una deuda de $613 mil millones. El colapso más grande en la historia de Ian Young, la onda expansiva, paralizó el crédito global, provocando la gran recesión, millones de despidos, rescates billonarios con dinero público y una crisis de deuda soberana en Europa. La estupidez aquí fue colectiva, en una industria entera que, por codicia y ceguera, creyó que el riesgo podía eliminarse mágicamente con modelos matemáticos defectuosos. Fuld, sin embargo, se negó hasta el final a admitir error alguno. Número 4. El explorador que confundió un continente y lo bautizó mal. Américo Vespucio, un comerciante y cartógrafo florentino, realizó viajes a las costas de lo que hoy es Sudamérica
a principios del siglo XVI. Sus vívidos relatos, publicados en panfletos populares en Europa, convencieron al cartógrafo Martín de que esas tierras eran un nuevo continente, no parte de Asia como creía Colón en su mapa de 1507, etiquetó el Nuevo Mundo como América, en honor a Vespucio. El nombre se popularizó y se quedó para siempre. El error monumental es que Colón nunca admitió haber encontrado un nuevo continente. Murió creyendo que había llegado a las Indias. Vespucio, cuyo rol real sigue en debate, se llevó la gloria del nombre por una combinación de mercadotecnia y un error cartográfico. Medio mundo lleva el nombre, posiblemente, del hombre equivocado. Número 5. El general que atacó su propio país por un partido de fútbol. En 1969, la tensión entre Honduras y El Salvador, por problemas migratorios y económicos, estalló en la llamada Guerra del Fútbol. El detonante fueron los partidos de clasificación para el Mundial de 1970. Tras un partido cargado de violencia en la capital hondureña y la victoria salvadoreña en el partido de vuelta, los medios y los gobiernos avivaron el nacionalismo. El 14 de julio, el presidente salvadoreño, el general Fidel Sánchez Hernández, cediendo a la presión interna y con una visión errónea de una victoria rápida, ordenó invadir Honduras. La guerra duró 100 horas. Dejó unos 3.000 muertos, la mayoría civiles, hondureños, y más de 300.000 salvadoreños fueron expulsados de Honduras. La OEA intervino para un alto al fuego. El error de Sánchez Hernández fue confundir el fervor deportivo con fuerza militar y subestimar la reacción internacional. El conflicto agravó los problemas económicos en ambos países y contribuyó a la inestabilidad que luego desembocaría en la Guerra Civil salvadoreña. Número 6. El inventor del automóvil que regaló su futuro. En la década de 1880, Carl Benz patentó el motor Wagen, considerado el primer automóvil práctico. Sin embargo, su visión era limitada, lo veía como una curiosidad. Sin ese acto de desobediencia, la empresa de Benz podría haberse hundido antes de empezar, retrasando años la revolución del transporte. A veces, el inventor es el último en ver el verdadero alcance de su creación. Número 7. El político que privatizó el agua y provocó una guerra. En 1999, el Banco Mundial presionó a Bolivia para privatizar el suministro de agua de Cochabamba como condición para obtener préstamos. El gobierno del presidente Hugo Banzer concedió un contrato de 40 años a un consorcio liderado por la empresa estadounidense Bechtel. Tras la toma de control, la empresa subió las tarifas hasta en un 300%, incluso por el agua de pozos comunitarios. En enero del 2000 estalló la Guerra del Agua. Protestas masivas paralizaron la ciudad. El error de cálculo de Banzer y sus asesores fue monumental. Creyeron que la población, mayoritariamente pobre, aceptaría pacíficamente pagar por un recurso que siempre consideró un derecho público. La represión dejó un saldo de más de 100 heridos y un joven manifestante muerto. En abril, el gobierno se vio forzado a cancelar el contrato y Bechtel demandó a Bolivia por $50 millones en un tribunal internacional, seazo que finalmente perdió. Este error tecnocrático encendió la chispa del movimiento social que luego llevaría al poder a Evo Morales. Número 8. El arquitecto cuyos edificios mataban a sus habitantes. En la década de 1950, el famoso arquitecto suizo Le Corbusier impulsó el estilo moderno de grandes bloques de viviendas sociales, las unidades de habitación. Su idea de la máquina para vivir fue copiada mundialmente sin contexto. En el Reino Unido, el arquitecto Peter Chamberlain diseñó el complejo Ronan Point, en Londres, un edificio de torre construido con el sistema Large Panel System, rápido y barato. El 16 de mayo de 1968, una explosión de gas en un piso 18 provocó el colapso progresivo de una esquina completa del edificio, matando a 4 personas. La investigación reveló un diseño fatalmente defectuoso. Las juntas entre paneles eran increíblemente débiles. El error fue sistémico al priorizar la velocidad de construcción y la estética modernista sobre la seguridad básica. El desastre condenó este tipo de construcción en el Reino Unido y dejó al descubierto la arrogancia de una arquitectura que olvidó a las personas.